dentro de regímenes dictatoriales. Utiliza o sea, yo puedo, pero a través del esquema que nos propone Kant, yo puedo pues fácilmente concluir que las leyes racistas de Nuremberg eran completa y absolutamente lejanas a cualquier imperativo categórico y completa y absolutamente inactuables, no sé si esa palabra existe, o sea, por cualquier agente moral. O sea, un agente moral racional no podría jamás obedecer las leyes racistas de Nuremberg, o no podría obedecer las leyes de la dictadura argentina o de la dictadura de Pinochet, o que elija la dictadura de su preferencia, ¿no? O sea, leyes que atenten contra contra lo que nos diga el imperativo racional, pues las tengo que desobedecer, incluso si con eso si pago con mi propia vida esa desobediencia. Es un tema como muy fuerte en Kant. Entonces, sí, tiene razón quien nos dice que darse a uno mismo una ley es un acto de compromiso muy costoso. Bueno, que nunca ha existido un Estado de Derecho desde una perspectiva eh, de solvencia académica y científica. Pues sí, o sea, ningún Estado de Derecho ni ningún esquema de imperio de la ley va a coincidir con lo que construyamos científicamente en una academia, ¿no? O sea, siempre esos son como tensiones que hay que ir mediando. La realidad normalmente supera la teoría, y entonces necesitamos mecanismos de mediación para ir como ajustando esto. Que si deberíamos hacer un curso eh, con casos concretos, pues sí, sí estoy de acuerdo que luego lo pensamos, si nos da tiempo, y cómo lo haríamos. Nuestro país, como bien señala Adolfo Sánchez Vázquez, tiene problemas históricos y por ende problemas morales que se han agudizado. Sí, nuestro país, nuestra región tiene una cantidad de problemas enorme. Ok, bueno, listo. Continuamos entonces con ya propiamente con lo de Kant y, eh, y lo de Locke. Creo que importa decir que pues, el recorrido que acabamos de hacer de Raz es un recorrido así como express, y que seguramente se nos fueron cosas. Eso con toda certeza se nos han de haber ido cosas importantes. Lo que estoy intentando esquematizar en estas sesiones es lo que considero que es como fundamental tener en consideración para hacer un esquema como lo más completo posible de Estado de Derecho. Bueno, entonces, a ver, les comparto pantalla para tener pizarrón. Listo. La lectura de Kant y de Locke, para mí, tenían como dos funciones en estas, quizá tres, pero hay como dos dimensiones que quiero anotar con lo de Kant y Locke. Uno es lo que podríamos llamar, ay, ¿por qué no pinto? Perdón. ¿Qué pasa con esta cosa?
Perdón, es que no sé qué pasa con la pantalla, que como que no reconoce la pluma y sale así todo feo. Digo, si mi letra no es que sea la caligrafía más hermosa del mundo, pero vamos. Una cosa que nos permiten ver Kant y Locke es lo que yo llamo la racionalidad del Estado. El Estado, en un esquema de Estado de Derecho, tiene que ser racional. Y la segunda cosa que nos dan Kant y Locke, creo que más Locke que Kant, que me importa analizar con ustedes, es el concepto de propiedad. Vámonos primero con esto de la racionalidad del Estado. Bueno, primera cosa, eh, ya hemos dicho que no debemos confundir imperio de la ley con Estado de Derecho. Son dos dimensiones distintas. El imperio de la ley, desde mi perspectiva, es uno de los elementos de las condiciones formales del Estado de Derecho o de las condiciones conceptuales del Estado de Derecho, de las condiciones abstractas del Estado de Derecho. Otra de las condiciones es la racionalidad del Estado. Y otra de las condiciones, o otro de los puntos eh, donde se explica donde se explican las condiciones formales del Estado de Derecho, tiene que ver con el concepto de propiedad. Bueno, ¿qué quiere decir esto de racionalidad del Estado? Hay como una, en la historia de la construcción del Estado de Derecho, hay una pretensión de que el Estado de Derecho es racional. Y esto quiere decir algo muy extraño. Eh, bueno, en principio algo muy extraño. Ya veremos si al final resulta tan extraño o no. Que es que el Estado de Derecho se autolimita. Y esto nos pone en complicaciones conceptuales bastante difíciles de resolver. Primero, en primer lugar, porque pareciera como si el Estado de Derecho fuera como una especie de cosa viva o de institución viva que tuviera como voluntad y pudiera el Estado a sí mismo, darse como limitar sus propias pasiones. Y esto es, o sea, incluso el hecho de atribuirle pasiones al Estado, pues, pasiones o razón al Estado es una cosa muy extraña, ¿no? Porque pues hasta donde uno puede observar, pues el Estado no está vivo, ¿no? Y el Estado no tiene pasiones o no tiene voluntad propia, o sea, requiere de seres humanos para moverse. ¿Recuerdan ustedes esta imagen clásica del Estado jovesiano, del Leviatán, pues, que es un enorme rey, ¿no? Que está conformado pues, por todos y cada uno de los ciudadanos. Si uno hace zoom al brazo, al cuerpo del Leviatán, que está dibujado en prácticamente todas las ediciones del Leviatán de Hobbes, pues lo que ve son pequeños seres humanos que están conformándolo. Entonces, lo que mueve al Estado son los seres humanos. Entonces, como que cuando nos dicen que la racionalidad del Estado implica que éste se autolimita, pues uno supondría que, eh, aquí le voy a poner entre paréntesis, Estado de Derecho. Uno supondría que hay una serie de mecanismos que mueven al Estado de Derecho que no pueden expresar su poder de forma ilimitada, ¿no?
Entonces, esta autolimitación, pensaría uno, que está dada en el Estado de Derecho por la propia legalidad que está construida con el esquema del imperio de la ley. Un Estado de Derecho construye su legalidad con el esquema del imperio de la ley y por lo tanto no tiene poder absoluto. O sea, todos sus movimientos, si pensamos como en este como ser humano conformado por muchos otros seres humanos, está limitado por la propia legalidad que le da vida. Entonces, bueno, pues es como una cosa como que casi es como de ciencia ficción, ¿no? O sea, es como un Frankenstein así, moviéndose por sí solo, que tiene mucho poder y se autolimita. Y miren, antes de ir a Kant y a Locke, les leo una cita de Rudolf von Jhering sobre este asunto de la autolimitación del Estado, de las condiciones racionales que tiene que cumplir el Estado de Derecho para ser un Estado de Derecho. Dice Jhering en El fin del derecho: el Estado recurre al derecho porque está persuadido de que lo que exige su propio interés, de que es lo que exige su propio interés bien entendido. Nótese cómo Jhering, o sea, el Estado está persuadido, o sea, el Estado es como una cosa que existe. Como el jardinero cuida el árbol que ha plantado, así cuida el derecho, no por causa del árbol, sino de sí mismo. Ambos saben que tiene que ser cuidado y protegido si ha de dar frutos, y que los frutos recompensan el esfuerzo. Solo donde el poder del Estado mismo acata el orden por él establecido, adquiere el último su verdadera seguridad. Solo donde el derecho domina, prospera el bienestar nacional, el comercio y la industria se vuelven florecientes. Solo allí se desarrolla la fuerza moral y espiritual inherente al pueblo en su vigor pleno. Bueno, la idea de Jhering, pues, es que si el Estado se autolimita con el derecho que emana de él, entonces florece como lo que está dentro de él, el comercio, la industria, el bienestar nacional, y, pues como que le hace bien a sí mismo, ¿no? O sea, el Leviatán se hace bien a sí mismo en la medida que acate las leyes que, pues que están dadas por él mismo. O sea, si no sigue, un poco la conclusión lógica es que si no sigue las leyes, entonces se autodestruye. O sea, si el Estado es puro poder, tiende a autodestruirse. Si el Estado es puro poder, es como Saturno devorando a sus hijos, ese como cuadro clásico de Goya. ¿Eh? O sea, el Estado se come así a sus ciudadanos y pues en la medida en la que se come a sus ciudadanos, si pensamos en la imagen clásica de Hobbes, pues es como autocanibalismo, ¿no? Es alguien así comiéndose a sí mismo. Esa es la idea de, o sea, como en la que, según Jhering, se funda el Estado de Derecho entendido como un Estado racionalmente construido. Lo que es racional de que el Estado, de que el Estado sea soberano y a la vez esté limitado por el derecho, es que la propia limitación del derecho hace que el Estado pueda persistir. Insisto que aquí hay una problemática conceptual, no sé si conceptual o como de imaginación que no es menor. Porque tal y como lo escribe Jhering, y es como una forma como muy común de hablar del Estado, parece que el Estado realmente existe como una persona que tiene voluntad y y que tiene pasiones y que tal, ¿no? Y eso creo yo que es muy problemático como
como darle al Estado esa al Estado, que es una institución creada por seres humanos y operada por seres humanos, me da la impresión de que nos mete muchas dificultades pensar al Estado como una especie de Frankenstein, como que tiene vida propia, ¿no? Y que tiene voluntad propia y como que se autolimita. Me parece como, como problemático. Pero bueno, la idea que está en el fondo de todo esto es que el Estado como institución, a pesar de que implica una enorme concentración de poder, o más que a pesar, el Estado como institución implica una enorme concentración de poder nunca vista en la historia. O sea, nosotros podemos recorrer, el Estado aparece en el mundo occidental más o menos con la España unificada, ¿no? O sea, la España del siglo XV, que se embarca en este plan imperial de conquistas transatlánticas. España es prácticamente el primer estado que existe en el mundo occidental, y de ahí se le van sumando otros: España, Portugal, Francia, perdón, repetí España, Francia, Portugal, Inglaterra, tal. Es un proceso de unificación territorial. O sea, construir un estado es un proceso de unificación territorial, de concentración del poder y centralización del derecho, que no se ha visto, que no se había visto en toda la historia de la humanidad. Ni el Imperio Romano, ni las naciones helénicas, ni los reinos medievales nunca jamás soñaron con el poder que se pudo concentrar con los fenómenos que dieron pie a la construcción del Estado. Bueno, y el caso es que se construye el Estado históricamente a partir del siglo XV, y se construye un gran poder. Ese gran poder es a la vez amenazante y a la vez dador de seguridad. Lo que se supone que otorga el Estado a los individuos es seguridad: seguridad territorial, seguridad en sus propiedades, seguridad en su integridad física, etcétera, etcétera. Pero inmediatamente que surge el Estado, surge la pregunta: ¿cómo algo con tanto poder va a poder protegerme sin destruirme? Lo que decíamos ayer de Locke, ¿no? ¿Por qué huiríamos de las mofetas o sea, de unos felinos salvajes que ciertamente me pueden amenazar, para meterme en la jaula del león? Claro, una vez que me meto en la jaula del león, las mofetas van a correr. Creo que dice gatos monteses Locke, con mayor precisión. ¿Por qué me voy a meter a la jaula del león para protegerme de los gatos monteses? Claro que son una amenaza, pero pues son una amenaza como mucho menor respecto al león. Lo que nos dice Locke es pues, esa operación, que es la que nos pide Hobbes, es completa y absolutamente irracional. Para que sea racional ese meterme a la jaula, tendría que yo tener elementos para dominar a ese león. O sea, si yo quiero que el león me proteja de los gatos monteses, primero tengo que haber domesticado al león, y el león debería obedecerme a mí, y no yo correr peligro una vez que me meto a la jaula. Aquí, ya ven que desde ayer ando haciendo paréntesis anarquistas, y luego ustedes van a ir a la universidad y decir: no, es que el profesor es como Kropotkin y quiere, luego así me pasa, y dijo que pusiéramos, que más bien le pusiéramos bombas a la rectoría y no sé qué. No estoy diciendo eso, pero el pensamiento anarquista, ¿qué va a decir? Y yo creo que siempre hay que considerarlo. Esa domesticación del león no existe. No hay tal domesticación del león. No soñemos con la domesticación del león. Crear
organismo como el Estado implica meternos a la jaula del león y pues a ver qué día nos come el león, a ver qué día vamos, o sea, ya poniéndolo en términos reales y ya no metafóricos, a ver qué día nos aplasta la fuerza de la policía o la fuerza del ejército, que son los dientes del león, los dientes del Estado. Lo que dice Locke, ya quitándonos a Kropotkin y el pensamiento anarquista, lo que dice Locke es nosotros tenemos que, si el Estado tiene algún sentido, nosotros tenemos que ser dueños del Estado y el Estado tiene que respondernos a nosotros, el león nos tiene que responder a nosotros. Y según Locke, el Estado nos tiene que responder a nosotros por lo siguiente, porque los derechos son previos a él. Según Locke, los derechos no existen por el Estado, sino que existen de forma natural. Y eh, si si construimos un Estado, es porque un orden civil, es porque a través de él vamos a poder proteger mejor esos derechos. No sé si esto es como, eh, como del todo claro, pero la idea abajo de esto está la teoría del contrato social y lo que Locke llama hacia el final del segundo tratado sobre el gobierno civil, que esto creo que no está en la parte que les encargué, el derecho de resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros consensuamos, los seres humanos consensuamos el orden civil. El orden civil no llegó así de la nada un día, sino que nosotros nos juntamos, analizamos las condiciones en las que vivimos y nos reconocimos mutuamente como portadores de derechos y reconocimos que solitos, o como que en nuestro estado de naturaleza, no podíamos proteger los derechos de forma eficaz o de la forma más eficaz. Y que para defenderlos o para protegerlos, requeríamos construir un orden institucional, un orden civil. Entonces, nosotros tenemos derechos naturales, que son previos al Estado, construimos el Estado a través del contrato social, y ese contrato social, según Locke y también según Rousseau, nos da esto que llama derecho de resistencia. ¿Qué quiere decir derecho de resistencia? Que si un día vivimos bajo un orden institucional operado por un gobierno despótico, dictatorial, que atenta contra nuestros derechos, entonces se activa el derecho a la revuelta. Se activa el derecho a desarmar el Estado porque no cumple con el consenso y no está protegiendo nuestros derechos. Entonces, la racionalidad del Estado quiere decir que todo el fundamento del Estado todo el Estado más bien está fundamentado bajo el consenso racional entre los seres humanos para proteger sus propios derechos que ya existían antes del Estado. La tesis de Locke no es una tesis que compartan todos los autores, incluso Kant no la comparte del todo. Lo que Kant especialmente no comparte es la idea del derecho de resistencia. Según Kant, no existe un tal derecho de resistencia. ¿Por qué?
que los derechos, según Kant, pues están garantizados por el Estado. Entonces es absolutamente ilógico y absurdo que el Estado me garantice el derecho de resistencia. No sé si me explico, pero, o sea, el Estado me puede garantizar el derecho de propiedad. ¿Qué quiere decir eso? Que todos, en un consenso explícito o tácito, le hemos dado al Estado, a los agentes del Estado, el monopolio de la violencia legítima. ¿Y eso qué quiere decir? Que si alguien amenaza mi propiedad, el Estado está legitimado a ejercer coerción sobre esa persona o esas personas que atentan contra mi propiedad. Eso es garantizar un derecho. Pero ¿cómo podría el Estado garantizar mi derecho de resistencia? Eso, no sé si más o menos logro ilustrar lo que dice Kant, pero dice, pues eso es absurdo, porque justamente el derecho de resistencia es negar o justamente la resistencia, o en un paso siguiente, la rebelión, significa negar que el Estado tenga el monopolio legítimo de la violencia. Es decir, a mí nadie me podría garantizar un tal derecho a la resistencia. Simplemente puede existir un momento en el que las condiciones de legalidad o las condiciones de poder del Estado sean lo suficientemente insoportables para los ciudadanos como para que los ciudadanos decidan tomar las armas y destruir el Estado o destruir el orden actual. Pero eso, dice Kant, eso no es ningún derecho. Nadie te puede garantizar ese derecho, o quién te lo garantiza. Lo que pasa es que Locke, al suponer que los derechos no los garantiza el Estado, sino los garantiza una divinidad y un orden natural compartido, dice Kant, se mete en una serie de complicaciones muy grandes. Para Kant es clarísimo que los derechos no son preexistentes al Estado. Los derechos existen con el Estado, porque la idea de Kant es, antes del Estado, ¿quién me los garantiza? O sea, yo puedo asumir que tengo derechos, pero, pues vamos, o sea, los derechos no pueden ser realmente existentes hasta que exista un tercero imparcial, que se supone que eso es el Estado, hasta que exista un tercero, y se ríen cuando digo que se supone que, pues, ¿no? Quién sabe si es imparcial o no. El, ese tercero imparcial, que es esta institucionalidad a la que llamamos Estado, debe proteger esos derechos. Esa es la idea de Kant. Antes, pues, ¿qué protege los derechos? Dice, pues, la fuerza, mi propia fuerza o la fuerza de mi grupo podrá proteger mis intereses. Pero a eso no le puedo llamar derechos, dice Kant. Los derechos existen una vez que existe el orden institucional que les da vida. El Estado les da vida a los derechos. En eso se separan de forma radical Locke y Kant. Son dos teorías completamente distintas. Mientras Locke es un justnaturalista clásico, los derechos existen naturalmente sin la necesidad de ninguna institucionalidad, prácticamente Dios nos los ha dado, Dios o la naturaleza o la esencia humana nos la ha dado y existen por sí mismos. Por el mero hecho de existir, los seres humanos tienen derechos, y tal, el Estado es una construcción racional que perfecciona la protección de sus derechos. Esa es la idea de Locke. La idea de Kant va en otro sentido. No, los seres humanos, por supuesto que a través de su racionalidad, construyen el Estado. Y a través de su misma racionalidad, construyen los derechos. Pero los derechos tienen un límite. Y ese límite está aquí en lo de la resistencia o la rebelión. La rebelión, pues no, eso no puede ser un derecho. Es una realidad. Puede ser una realidad, claro que sí. O sea, Kant no va a negar las revoluciones, ¿no? Incluso es un fanático de la Revolución Francesa, brinda por la Revolución Francesa y la ama. Pero él no piensa que sea un derecho. Es lo que vemos en la discusión Kant-Locke, o en la contraposición Kant-Locke, son dos tipos de teorías sobre los derechos humanos. Una, a la que tradicionalmente se le ha llamado justnaturalismo, que es la de Locke,
y otra que es la teoría de Kant, a la que podemos llamar teoría trascendental de los derechos. La palabra trascendental en Kant tiene como una significación muy peculiar. Creo que nos llevaría un buen rato explicarla. Y perdón por lo que voy a hacer, o sea, lo voy a decir así de la manera más llana que puedo, porque no quiero dejar pasar el término, así nada más como ahí búsquenlo y háganse bolas, pero les quiero decir de entrada que lo que les voy a decir, pues es como muy precario. Lo primero que hay que saber sobre el término trascendental es que no tiene nada que ver con el uso común y corriente que le damos a la palabra trascendental. Cuando nosotros hablamos de algo trascendental, queremos decir que estamos hablando de algo muy importante, de algo decisivo, de algo así como muy sustantivo. Ese no es primera acotación, ese no es el sentido, no tiene nada que ver con con lo que dice Kant. Segunda cosa, tampoco tiene que ver con el sentido que le damos a la palabra trascendente. Cuando nosotros hablamos de algo trascendente, estamos hablando de algo, pues, por ejemplo, cuando pensamos que una persona es trascendente, decimos que parte de lo que estamos diciendo es que su tiempo de vida o el tiempo que sus obras, sus actos o sus ideas tuvieron pertinencia en el mundo, no se limita a su tiempo de vida física, ¿no? O sea, podemos decir que Platón es un autor trascendente para la historia de la filosofía. Lo que queremos decir es que sus ideas no se limitaron o no tuvieron impacto solamente en el contexto de la Atenas antigua en la que él vivió, del siglo IV, antes de nuestra era, sino que tuvieron un impacto temporal muy largo. Eso queremos decir con trascendente. Tampoco es lo que quiere decir Kant cuando habla de trascendental. Cuando Kant habla de trascendental, a ver si logro decir esto de forma más o menos aceptable. Cuando Kant habla de algo trascendental, de lo que nos está hablando es de las condiciones de posibilidad de algo. ¿Qué quiere decir las condiciones de posibilidad de algo? Por ejemplo, Kant piensa que las condiciones de posibilidad del pensamiento humano son el espacio y el tiempo. O sea, todos los seres humanos pensamos bajo condiciones de espacio y tiempo. Ningún ser humano piensa fuera de esas condiciones. Todo lo que pensamos, cualquier cosa que pensamos según Kant, está dada por ese binomio espacio-tiempo, cualquier cosa. Y esas, según Kant, son las condiciones de posibilidad de la racionalidad humana, a las que llama condiciones trascendentales. Eso es lo que Kant quiere decir con trascendentales. Ahora, en el caso de los derechos, también lo que se está preguntando es por las condiciones de posibilidad de los derechos. Y según Kant, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad de los derechos o cómo se realizan los derechos? Pues a través del Estado y a través del consenso racional entre los seres humanos. Esas son las condiciones trascendentales del derecho o la teoría trascendental del derecho de Kant. Pues más o menos querría decir eso. Yo sé que les estoy diciendo algo un poco extraño y así como a bote pronto, solo no quería dejarla pasar la palabra. Si necesitan o quieren bibliografía sobre ese tema y como profundizar, me dicen para poner como bibliografía de Kant y poner ese término como en su justo lugar. Bueno, el caso es que racionalidad del Estado en Locke y Kant, en ambos apunta a la teoría del contrato social, solamente que Kant niega que los derechos sean
estatales. Los derechos previos al Estado es lo que piensa Locke. Perdonarán el desorden del esquema, como que la pantallita, el pizarrón que tengo es muy pequeño. Como que yo me quedé en la época pre-COVID, donde tenía unos pizarrones así gigantes, presenciales, en los que podía poner todo lo que se me diera la gana, y ahora no me alcanza el espacio. Pero bueno, entonces, la idea de racionalidad del Estado en Locke significa que los derechos son previos al Estado, y en Kant significa que los derechos son producto precisamente del Estado. Ahora, no solo eh, que el Estado sea racional y se limite a través de derechos, no tiene que ver solamente con la teoría del contrato social, sino también, esto sí lo comparten Locke y Kant, con la, eso ni se entiende, con la garantía de libertad. Perdón, tengo que poner mi WhatsApp en no molestar, porque suena y suena. Es como las 7 de la noche, ¿no? Igual a las 12 del sábado, todo el mundo empieza, cree que es momento para escribir. La racionalidad del Estado implica garantía, garantía de libertad. Es decir, según Kant y Locke, ningún ser humano racional prestaría obediencia al derecho emanado del Estado si el derecho emanado del Estado no me garantizara libertad. Porque ahí sí volvemos a la teoría del contrato social y el estado de naturaleza y todo ese tipo de cosas, pues, o sea, como por qué renunciaría yo a la libertad natural que tengo en el orden civil, en el orden precivil, para meterme en un orden civil, si tenía yo más libertad en el orden precivil. Es decir, mi vida como ser humano tiene mayor sentido entre mayor libertad. Creo que se fue el doctor. Ahorita yo creo que entra. Perdón, se murió mi computadora un momento y no sé ni en qué momento murió, pero bueno, a ver si puedo retomar sin demasiada
Complicaciones. Acá estábamos, un Kant y Locke. Eso. Vale. Bueno, entonces, un estado sin garantía de libertad no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido racional. Kant y Locke no hablan o no escriben con... el concepto de Estado de Derecho no existe ni para Kant ni para Locke. Faltarán unos siglos para que ese concepto como que se asiente en la discusión filosófica y jurídica, pero y en general, Locke va a hablar como de constitutional government y Kant va a hablar de algo que habrán visto repetido ahí en la metafísica de las costumbres, que él denomina estado jurídico. Pero ambos conceptos son asimilables a lo que hoy entendemos por Estado de Derecho. Y en ambos casos, tanto en el caso de Kant como en el caso de Locke, lo que tenemos, ambos afirman que sin la garantía de libertad, lo que nosotros llamaríamos hoy Estado de Derecho, no tiene ningún sentido, o por lo menos no tiene ninguna dimensión racional. Es decir, ningún ser humano racional decidiría obedecer las leyes de un leviatán si esas leyes no protegen su seguridad y su libertad. Entonces, en el fondo del consenso, en el fondo de la teoría del contrato social, lo voy a subrayar, lo que está es eso, la pretensión de la garantía de seguridad y de libertad. Ahora, algo que es muy importante siempre subrayar sobre la teoría del contrato social. Probablemente muchas de ustedes ya lo sepan y lo tengan muy claro, pero me importa siempre como subrayarlo para que no haya ninguna duda. El contrato, ningún teórico del contrato social supone que eso sucedió realmente o empíricamente en ningún momento de la historia. Locke no supone que un día los ingleses se juntaron ahí en el bosque de Sherwood, ¿no?, a decir nuestros derechos son estos y a partir de hoy vamos a constituir el Estado inglés, God save the Queen, God save the King, y el rey y la reina tendrán que respetar estas cosas y el parlamento se construirá. Eso nunca pasó. Locke no piensa que eso haya pasado. Tampoco lo piensa Hobbes, que es otro teórico del pacto social, no lo piensa Rousseau, no lo piensa Kant, y más para acá, John Rawls, que es como el gran referente de la teoría contemporánea del contrato social, tampoco piensa que haya sucedido. Es un recurso teórico. ¿Qué quiere decir que es un recurso teórico? Que si nosotros queremos pensar qué características debería tener un Estado de Derecho, qué derechos nos deberían estar garantizados en todo orden civil, qué estructura debería tener el Estado, tendríamos que pensar como si eso hubiera sucedido. O sea, ¿qué haríamos? ¿Qué harían los seres humanos racionales si de verdad en algún momento de la historia se pudieran sentar a deliberar y consensuar qué derechos van a tener, cómo se va a distribuir el poder, qué características van a tener las leyes, etc., etc., etc.? Es un como sí. Y en general hay muchas diferencias de matices en la teoría del contrato social en todos estos autores que les digo y otros muchos más que han hablado sobre ello. Pero hay una premisa básica que John Rawls, en su libro de la teoría de la justicia, ilustra muy bien con una metáfora
que él llama el velo de la ignorancia, eh, que creo que se corresponde muy bien con, tanto con Kant como con Locke, que es, si nosotros vamos a consensuar el orden civil y vamos a construir el orden civil, tendría que existir para todos los seres humanos ignorancia respecto a cómo va a ser su vida. Es decir, yo no puedo saber si voy a ser mujer, hombre en la sociedad, no puedo saber mi origen étnico, no puedo saber si voy a nacer en un lugar rico o pobre, etcétera, ¿no? O sea, no puedo saber nada de las condiciones empíricas reales en las que se va a desarrollar mi vida. Para que yo pueda pactar racionalmente los derechos, para que yo pueda construir racionalmente el Estado, tiene que existir, según John Rawls, ese velo de la ignorancia, y esa es como una figura que usa John Rawls en los 70s para explicar el contrato social, pero que está tanto en Locke como en Kant, como en Rousseau. Para que sea realmente racional el pacto, yo no puedo saber qué va a pasar con mi vida. O sea, suponiendo que sí pudiéramos hacer un pacto y de ahí construir el Estado de Derecho, pues yo no podría saber. Porque si yo soy rico o pobre, voy a tener decisiones distintas, influenciadas por por esa condición particular. Si yo pertenezco a una etnia u otra, voy a tener decisiones particulares influenciadas por esa condición particular. Entonces, el contrato social nunca sucedió realmente, sino que es un modelo que estos autores nos proponen como modelo para pensar qué derechos tendría que tener garantizado todo mundo. Y el que está como siempre, siempre, siempre presente ahí es el derecho de libertad. Ningún ser humano en una condición racional de diálogo pactaría que van a ser libres los hombres blancos propietarios y quien no sea hombre blanco propietario no va a ser libre. Porque si yo no sé si voy a ser hombre blanco propietario, pues no me la voy a jugar así, no voy o sea, el contrato social no es ruleta rusa, ¿no? A ver dónde, pues yo me la juego a que sí voy a ser de los privilegiados y ni modo que los no privilegiados no tengan derecho. No, pues eso es absolutamente irracional. Lo que haríamos en condiciones racionales de diálogo sería pactar formas universales para los derechos, que todos tuviéramos una distribución de derechos igualitaria. Esa sería como la condición. Y la libertad siempre está presente. Kant y Locke dicen, nadie pactaría jamás un orden civil si ese orden civil no le garantiza una mejor libertad de la que le garantizaría el estado de naturaleza. Eso es como central. Bueno, entonces es como parte de las condiciones de racionalidad del Estado. La otra condición de racionalidad del Estado, o sea, para que sea un Estado de Derecho, es que, a ver si me cabe, oye, demonios, ahí está. Es que el poder esté distribuido. Cualquier persona racional, piensan Locke y Kant, al saber que está construyendo un sistema institucional de concentración máxima del poder, admitiría
que tiene que el poder estar distribuido, es decir, que nadie puede ocupar el poder, el asiento del poder de forma absoluta. Esto quiere decir, pues, por un lado, lo que siempre, lo que vemos casi desde la primaria, ¿no? Sí, el Estado está dividido en poder ejecutivo, legislativo y judicial. Hay distintas funciones y distintos poderes que no deben estar ocupados por las mismas personas ni por los mismos grupos, deben estar distribuidos. Pero otra cosa en esta importante que hay que subrayar en esta idea de distribución del poder es que nadie puede permanecer en el cargo de forma permanente. Los cargos tienen que ser rotativos, los cargos tienen que tener un tiempo determinado. Se están yendo Locke y Kant a las teorías como clásicas de la república o de la democracia ateniense, con una diferencia. En Kant y en Locke, en general, estos puestos, los puestos del ejecutivo, del legislativo, son puestos que se dan por elección ciudadana, por votos y tal, pero en el caso de la democracia ateniense y en algunos momentos de la República Romana, fueron cargos por suerte, por sorteo. O sea, se ponía ahí la tómbola, ¿sí? Y ahí ponían los nombres de los ciudadanos. No, pues Octavio, te tocó ser magistrado, ni modo, ¿no? Y eran, por supuesto, puestos no pagados. El pago por estos puestos en la distribución del poder es algo ya muy posterior. A ver si no se me olvida, si no se me olvida nada. Bueno, en general, como que, una cosa más, una cosa más. La idea de la racionalidad del Estado, ahí sí ya no sé, la voy a meter aquí en el esquema, pero tiene en lógica, esta apunta contra está en contra de los órdenes tradicionales de estructuración del poder. Es decir, en general son construcciones que están contra las estructuras clásicas de la nobleza, las estructuras clásicas de la división social. Es decir, Kant y Locke, a pesar de que están como en lugares distintos en la defensa de los derechos, lo que sostienen ambos en sus teorías es que todos los seres humanos son iguales por naturaleza, son igualmente racionales por naturaleza. Y por lo tanto, nadie merece por su línea familiar, por sus apellidos o por ninguna otra consideración, tener más derechos que otra persona. Todos los seres humanos, por el simple hecho de serlo, tienen exactamente los mismos derechos. Los órdenes, o sea, toda esta construcción de racionalidad del Estado va contra los órdenes tradicionales que decían que pues, tú, por haber nacido en el estamento de los nobles, pues te quedabas en ese estamento y podías acceder a cargos de gobierno, etcétera. O por haber nacido en el estamento real, en la familia real, tenías acceso a la corona y etcétera. O por haber nacido, en caso contrario, por haber nacido en el estamento de los artesanos, pues tú te quedarías con los artesanos para toda tu vida y pues y ya. Y que los órdenes tradicionales medievales, que son a los que están respondiendo Locke y Kant, dicen eso. En tanto tú perteneces a un estamento determinado en la sociedad y en ese estamento te quedarás
para garantizar el orden social. Esa es como la teoría medieval clásica de la distribución de las funciones sociales. Lo que piensan Locke y Kant al defender la libertad, por cierto, que es una garantía de libertad, de la libertad de la que están hablando. Híjole, no sé qué pasa. Kant y Locke es de la libertad individual. Bueno, no sé por qué mi pluma ya no está pintando, pero ahí anótenle en el donde dice garantía de libertad, libertad individual. Esa es a la que apuntan con toda certeza. Locke y Kant niegan la, ahí está. A ver, perdónenme. ¿Qué pasa? O sea, porque hay distintas dimensiones de la libertad y distintas concepciones de la libertad a lo largo de la historia de la humanidad, a la que apuntan específicamente Locke y Kant. Lo que piensan que el Estado de Derecho debe garantizar es la libertad individual. Que por cierto, para Kant, con mucha precisión, libertad individual implica, entre muchas otras cosas, no solo la libertad de autodeterminarse, que es lo que hemos llamado autonomía, sino la libertad de expresión. Para Kant es fundamental el derecho de libertad de expresión para garantizar la racionalidad del Estado, porque eso le permite al ciudadano participar en la corrección de la legalidad. Si no hay libertad de expresión, entonces para Kant la libertad queda fija, la legalidad queda fija de una vez y para siempre, sin posibilidad de corrección racional por parte de los ciudadanos, y entonces es un mandato que termina por ser irracional. Bueno, estamos ya en empezamos 11:30, estamos ya 12, sí empezamos 11:30, sí, ¿no? Entonces, son 12:40, ya sé que ya me pasé, perdón, intento, como ceñirme a los tiempos, pero no quiero dejar esta sección. Si hay participaciones, adelante, por favor. Pueden ser dudas, ¿no? O sea, no, de toda clase, comentarios, ampliaciones, comentarios hirientes contra mí, todo lo que quieran. Marcos, adelante, por favor. Doctor, muchas gracias. Una pregunta. Sí. ¿Cómo entiende Locke la diferencia entre autogobernarse y los derechos naturales? Y que, según entiendo, Locke plantea que son previos al contrato social. Sí, son previos, sí. No sé si esto lo pueda conectar con lo que hemos estado escuchando en este momento sobre la manera en la que Locke contextualiza todas estas categorías que estaba exponiendo. Esa sería mi pregunta, doctor. A ver, perdón, es que no sé si entendí bien la pregunta. La pregunta es si hay relación entre el autogobierno, o sea, te refieres a autonomía, supongo, con las libertades, o te refieres a autogobierno como autogobierno, o sea, como autogobierno democrático. No, Sí, digamos que cuando se crea el contrato social, renunciamos a autogobernarnos, pero no renunciamos a nuestros derechos naturales. Y si quien nos gobierna, en tanto cedimos nuestra capacidad de autogobernarnos, amenaza nuestra propiedad o nuestra vida, Locke permite o justifica que podamos incluso cuestionar ese gobierno porque está incumpliendo el contrato social. Era tan solo
saber si estaba entendiendo bien las secciones de lo que nos dejó, y sobre todo saber si los derechos naturales y el renunciar a autogobernarnos por el contrato social tuviera alguna relación. Esa era la pregunta, doctor. Sí, Una disculpa. yo creo que lo entiendes perfectamente bien. O sea, yo renuncio a la configuración, o sea, una vez entrado al orden civil después del contrato social, a lo que yo renuncio es a mi libertad natural, que básicamente implica no solamente que yo me autogobierno, sino que puedo juzgar a los demás por incumplir la ley natural. A lo que renuncio con toda especificidad es a ese derecho. O sea, yo no te puedo juzgar a ti, Marcos, ni tú me puedes juzgar a mí, ni mucho menos castigarnos mutuamente por suponer que rompimos la ley natural. A eso renuncio de forma definitiva y le cedo al Estado y, pues, por supuesto, a las instituciones que se determinen con eso la posibilidad de dirimir los conflictos que tengan que ver ya sea con las libertades naturales o con cuestiones civiles más ordinarias como un contrato, ¿no? Entonces, yo le cedo eso al Estado. Pero, si el Estado se convierte, si vivimos en un gobierno que se convierte en tiranía, se activa inmediatamente el derecho de resistencia. Esto, pues, es una complicación, ¿no? Porque que es lo que Kant critica, porque es, ¿quién va a decidir cuándo sucede eso? O sea, ¿cómo podemos decidir cuándo sucede eso? O sea, ¿cómo podemos saber que quien invoca el derecho de resistencia no está nada más invocando la violencia para beneficio de su propio grupo? O sea, ¿cómo sabemos que el derecho de resistencia no se convierte en una cosa más bien parcial y más bien como de búsqueda del desorden para mi propio beneficio? Ese es el problema que Kant ve en la teoría de Locke del derecho de resistencia y que en general ha sido pues criticada por todos lados. Pero en efecto lo que pensaría Locke es, tenemos completo derecho a la rebelión si vivimos bajo una situación, bajo un estado en el cual nuestra libertad civil no es superior o no es más perfecta que la libertad natural. Es decir, si consideramos la mayoría de los seres, la idea de Locke sería, si la mayoría de los ingleses consideramos que bajo el orden actual estamos peor que en la situación de libertad natural, entonces córtenle la cabeza al rey. Esa es básicamente la conclusión. Claro que Locke hace una... esta parte, yo no se las dejé, está al final del segundo tratado sobre el gobierno civil. Los capítulos se llaman de la tiranía, de la disolución del gobierno, son 18, 19 y 20, de la disolución del gobierno, y, no, perdón, 18 y 19, ahí termina termina el libro. Y miren, dice Locke, allí donde termina la ley, empieza la tiranía. Si la ley es transgredida para daño de alguien. Entonces, la suposición de Locke es que si en este caso, él está pensando en reyes, ¿no? Está pensando como en monarquías constitucionales. Si los reyes empiezan a ejercer tiranía al no ceñirse a la ley, pues entonces los ciudadanos pueden ir y cortarles la cabeza sin mayores consecuencias. Claro que él aclara en algún momento que cuando eso sucede, ya no hay un tercero que pueda decidir del lado de quién está la justicia. Y lo que dice Locke, que por cierto los independentistas estadounidenses lo traían en sus banderas, decía, en ese momento lo único que queda es apelar a los cielos. O sea, cuando se activa el derecho de resistencia, dice Locke, lo que va a suceder es que todos los bandos van a creer que van a tener la justicia de su lado, o creen que tienen la justicia de su lado.
Y en tanto que no hay nadie que pueda decidirlo más que Dios, entonces en ese momento lo único que queda es, dice Locke en inglés, appeal to heaven, que es uno de los lemas clásicos que se pueden observar en las banderas de los independentistas gringos, que dicen appeal to heaven. Bueno, pues por ahí va, Marcos, es un tema polémico. Creo que Eliana tiene la mano levantada. Por favor, Eliana, dinos. Sí, es más o menos sobre la misma idea. Gracias, Octavio. Muy interesante. Yo te quisiera preguntar más o menos con base en esto mismo que has estado planteando. Y bueno, como siempre intentando que el análisis de lo conceptual nos sirva para transformar las realidades que estamos viviendo, que creo que eso es algo muy útil de al menos porque algunos activistas estamos en este doctorado, ¿no? Para entender cómo podemos transformar. En esta idea del derecho a la resistencia que tú nos has planteado y que también yo ponía en el chat, Gargarella hace una teorización verdaderamente fascinante. Y tú decías que del derecho a la resistencia puedes pasar al derecho a la rebelión, que inclusive en la propia Constitución y en otros tratados y normas jurídicas dice que pues la rebelión es un derecho del pueblo. Entonces, ¿tú consideras que un mecanismo de resistencia, que este proceso de violencia extrema que estamos viviendo, en donde, en esta idea que cuestiona Kant, de que si tú planteas el derecho a la resistencia, puede ser que también grupos activen el derecho a la resistencia de una manera violenta, justificando formas de violencia? ¿Tú crees que toda esta inseguridad, toda esta violencia, toda esta barbarie que estamos viviendo tendría un justificante en que haya sectores de la sociedad que ya no sientan que cumplir la ley o cumplir el imperio de la ley tenga incentivos para mantenerse dentro del marco legal, dado que de alguna u otra manera esta idea del imperio de la ley y esta idea del Estado de Derecho está cuestionando su propia seguridad de vida al no tener derechos económicos, derechos sociales, al no tener realmente derechos civiles y políticos, aunque esto es mucho más avanzado en términos de derechos, que justifique esta idea que de alguna manera se leyó en el de Luis Bonaparte, de Marx y Engels, donde decían que hay dos formas que se expresa la movilización social, una como disidencia política y otra como, de alguna manera, formas delincuenciales, y que esto sea como una base de esta resistencia de sectores amplios de la sociedad a permanecer dentro de la ley, porque ya no encuentran incentivos para ello, y de alguna manera, en esta idea de la banalidad del mal de Hannah Arendt, ¿qué vamos a hacer? Porque acaso sea irremediable hasta que haya pues, alguna rebelión mucho más dura, mucho más fuerte, en donde, como dices, yo ya voy a poner ahorita en algún lado, apelemos a los cielos, porque ya quiero ponerlo aquí atrás para que yo diga, pues, para cómo están las cosas, un conflicto armado interno no reconocido, violencia del ejército, violencia de todo el mundo, pues, ¿qué vamos a hacer como sociedad? Y preguntarte, esta idea anarquista, a mí me gusta, ¿eh? Yo en el fondo soy una anarcorreformista. Entonces, ¿cómo conciliar esta idea de que el Estado ya no, o cómo voy a ceder mis libertades al Estado si el Estado realmente no me está protegiendo en ninguno de los sentidos? Muchas gracias, Octavio. Bien, pues son muchísimas preguntas. A ver, primero les voy a decir algo que yo siempre digo en mis cursos y que luego, no sé, luego causa como complicaciones. Pero considero que la opinión de Octavio, o sea, mi opinión sobre las vicisitudes
nacionales, o incluso mi opinión sobre Kant es absolutamente irrelevante para ustedes, pues, y para el curso. O sea, lo que yo opine o no opine, me parece en general que lo único que genera en un curso, pues es ruido, ¿no? Entonces, en general, me abstengo de opinar respecto a asuntos nacionales o incluso de mis preferencias académicas. Lo que intento siempre es como dar marcos conceptuales que considero que pueden ser útiles, ahí sí, para que cada quien analice las coyunturas nacionales o internacionales que le son pertinentes y pueda desarrollar su propia opinión. Lo que yo podría decir respecto a lo que planteas, Eliana, es que, o sea, desde Locke, lo que podría decir, res- o si tomamos la teoría de Locke para diagnosticar, o la teoría del derecho a la rebelión o del derecho a la resistencia. Tú mencionas a Gargarella, también ciertamente él ha sido partidario de estas posiciones. Si tomamos el marco conceptual que nos da Locke, tendríamos que decir lo siguiente. Pensaría que algo que podríamos decir es lo siguiente. En la medida en la que los estados no protejan los derechos fundamentales de las personas o las libertades más elementales, pues las personas tendrán cada vez mayores razones, por supuesto, para desobedecer el derecho y para buscar solucionar sus problemas de otra forma. Esa otra forma puede ser o a través de las mafias, o puede ser a través de las policías comunitarias, o puede ser a través de las autonomías municipales, qué sé yo, ¿no? O sea, hay como muchas soluciones o muchas alternativas, o sea, siempre hay alternativas al Estado, siempre las hay. Hay algunas que generan mejores protecciones y hay algunas que generan mayores violencias. Yo creo que lo que nos diría Locke en un contexto como el que tú describes es, pues estamos en una situación crítica en la cual, pues en cualquier momento, algunos grupos podrían apelar al derecho de resistencia o al derecho de rebelión. Eso lo podríamos aplicar a México o lo podríamos aplicar perfectamente a Estados Unidos. Pensemos la violencia racial que se dio en Ferguson unos años antes de que terminara el gobierno de Obama. Eso era un polvorín a punto de explotar. Y parte del contexto posterior a Obama se puede explicar o entender respecto a esa violencia racial que se intensificó en la ciudad de Ferguson. Entonces, en cualquier lugar del mundo podemos encontrar momentos o situaciones críticas y en cualquier lugar del mundo se podría apelar a lo que Locke dice, pues en la medida en la que el Estado no está garantizando mis libertades mínimas, entonces pues tenemos derecho de resistencia o de rebelión. A la vez, en cualquier lugar del mundo podríamos apelar a Kant. ¿Y quién eres tú o quién es tu grupo para decidir o sea, cuál es el fundamento tuyo para decidir que ahorita bajo esta situación se ha actualizado o se ha hecho pertinente apelar a un derecho a la rebelión? Eso es complicado. Y el appeal to heaven, lo que nos advierte Locke con ese appeal to heaven, o sea, él va como, o sea, parece, el final del segundo tratado del gobierno civil, parece que estás leyendo a un revolucionario anarquista con bombas Molotov. Pero él se regresa, o sea, el appeal to heaven es una retracción moral que él tiene. Porque lo que nos dice es, el momento en el que se activa el derecho a la resistencia, lo que estás activando es la guerra civil, básicamente. Eso es lo que va a suceder con un derecho a la resistencia, es la guerra civil. Y cuando viene la guerra civil, se forman bandos. Y los bandos,
Cada quien piensa que tiene la justicia absoluta. Piensen en cualquier guerra civil a lo largo de la historia, todos los bandos piensan que tienen de su lado la justicia. Locke está viviendo una cuando escribe el segundo tratado del gobierno civil. Y dice, y en ese momento ya no hay justicia a la que apelar. No tenemos, nadie puede juzgar quién está del lado correcto. Y entonces lo único que nos queda es apelar a los cielos. ¿Qué quiere decir apelar a los cielos? Rezar que esté yo del lado correcto. Pero lo que nos está advirtiendo Locke es, no lo vas a saber. No lo vas a saber hasta que te mueras si estabas o no del lado correcto. Entonces, bueno, o sea, la discusión sobre el derecho a la rebelión, sobre el derecho a la resistencia, en términos filosóficos, conceptuales, teóricos, es complicada. Es complicado afirmar un derecho a la resistencia porque, pues bueno, o sea, sigo con Kant. ¿Quién lo garantiza? ¿Quién nos puede decir, sí, claramente, grupo A, usted tenía el derecho a la resistencia? Claro, todo esto tiene que ver con qué significado le damos a la palabra derecho, o qué entendemos por tener un derecho. Desde el marco conceptual que estamos tratando hoy, está un poco difícil pensar que alguien tiene un derecho real y existente a la rebelión. Eso no quiere decir que no haya razones para la rebelión, o que no haya rebeliones justas. Lo único que nos está diciendo Kant es, si lo queremos configurar como un derecho, tenemos problemas conceptuales serios. Bueno, pero Eliana, creo que tú tienes otra cosa que decir. Te escuchamos y descansamos. En esto último que acabas de decir, que además aplica a lo que yo estoy trabajando en mi tesis en mi documento de investigación. Tú dices, apelar al derecho a resistir o el derecho a resistir está vinculado con guerras civiles y que así está de alguna manera en una conceptualización. Las guerras civiles obviamente traen de manera clarísima una definición de conflicto interno en un país, no internacional, digamos, ¿no? Y entonces, en esta idea de qué es lo justo y qué es no lo justo, en el apelar al cielo, apelar a que pues lo que quede rezar, ¿qué dimensión le podemos aplicar dentro de lo justo o lo no justo al hecho de que haya posibilidades de acuerdos de paz, de reconciliación, al hecho de que tú puedas enfrentar o no a las víctimas con los victimarios en la idea de que pues hay delitos de sangre que se cometen y a pesar de eso pues tú tienes que visualizar en esta idea además de la tensión entre la justicia y la verdad, si lo que prefieres es saber qué pasó a que se castigue a los responsables, que es uno de los temas centrales que en las víctimas actuales, al menos en las mexicanas, pues está siempre presente de por qué los criminales tienen derecho, qué era lo justo, qué no era lo justo. Entonces, entendiendo además que tú dices, yo no voy a opinar porque es irrelevante, pues a mí sí es relevante tu opinión, porque es parte de una construcción de análisis para la investigación. ¿Cómo podemos considerar estos procesos de reconciliación, de paz, de justicia de transición, cuando estamos en la idea de cuáles son los derechos y uno de ellos es la rebelión y la resistencia que te conlleva conflictos armados? ¿Cómo entramos a poder construir esto bajo los esquemas de la construcción del Estado, del imperio de la ley, de esta idea de la racionalidad para construir la cesión de mi libertad a partir de que voy a tener garantía de libertad individual y además garantía de mi seguridad? Muchas gracias, Octavio, de verdad estoy muy encantada, perdóname que ayer no estuve, pero está muy interesante todo esto. No, al contrario, gracias a ustedes por sus participaciones. Miren, creo que el tema que tratas
vamos a tener como mejores marcos conceptuales para trabajarlo en los siguientes módulos, sobre todo en el tercer módulo. Yo por lo que digo que mi opinión es irrelevante porque, o sea, mi opinión es mi subjetividad y eso es como algo que intento como no traer aquí porque nos puede distraer como del análisis conceptual, ¿no? Por eso digo que mi opinión es irrelevante. Pero lo que puedo decir respecto a los procesos de transición que dices y quién tiene derechos, quién no tiene derechos, si el derecho de rebelión existe o no. O sea, lo primero que puedo decir es que bajo el marco conceptual que tenemos, hasta ahorita puesto sobre la mesa, el derecho de rebelión está en completa duda si existe o no existe como tal, si existe como derecho o si solo existe como realidad. Por lo pronto, con lo que tenemos, solo podemos decir que está en duda. Lo que podemos decir es que evidentemente existen las rebeliones y existen las resistencias, y eso puede tener dimensiones sociológicas distintas, ¿no? No es lo mismo la resistencia que la rebelión, aunque a veces puedan estar juntas, e incluso pues las rebeliones tienen muchos distintos matices de violencia, desde las no violentas hasta las que implican la violencia extrema, ¿no? La violencia política extrema. Entonces, bueno, ahí habría que hacer muchísimos matices, pero con el marco conceptual que yo he puesto sobre la mesa ahorita, me parecería que los procesos de transición, de justicia transicional, lo que significarían, si tomamos Kant, Locke, teoría del contrato social, tal, serían momentos fundacionales donde se puede reescribir el pacto social. Y por lo tanto, reescribir los derechos, reescribir el significado de lo que es ser víctima, reescribir el significado de lo que es ser victimario, si queremos usar ese término. Son momentos fundacionales de reescritura que a veces acaban muy bien y a veces acaban terriblemente mal, ¿no? O sea, los procesos de justicia transicional requieren de una cantidad enorme de energía emocional, de una cantidad enorme de herramientas jurídicas, de una cantidad enorme de disposición al diálogo y o sea, requieren como muchísimas cosas para llevarlos a buen puerto. Pero bueno, quitando eso, o sea, creo que si los pensamos con el marco que tenemos ahorita, podrían ser momentos de reescritura de los pactos sociales. Eso podría decir hasta ahorita. Después, o sea, lo que te propongo, Eliana, es que lo guardemos, o sea, lo pongamos acá como en la mesa y vayamos viendo si con los demás herramientas conceptuales que vayamos trabajando en el curso podemos decir algo más interesante, ¿no? O algo más profundo. Bueno, les propongo que tomemos 10 minutos de descanso. Mis piernas ya están así, como de inexistentes. Entonces, para revivirlas y ya terminamos como la sesión de hoy con lo de la propiedad. Bueno, nos vemos ahorita en 10 minutos.